Desde tiempos muy antiguos, los escribas judíos se consagraban para la transmisión precisa del texto bíblico. Por consiguiente, surgieron escuelas de escribas profesionales, hombres entrenados en el arte de las escrituras, especialistas en la ley, y que eran los guardianes supremos del texto. Bienvenidos a mi canal. Hoy veremos la historia de los masoretas. Las actividades de los escribas incluían a cantidad de personas y pasaban de generación a generación. Hay numerosos ejemplos que nos dicen que los mismos tenían una pasión minuciosa por la exactitud del texto. Cuando por alguna razón un manuscrito tenía una letra demasiado grande o demasiado pequeña, estas letras eran cuidadosamente duplicadas. Si por ejemplo un escriba encontraba una letra de más en una palabra, dejaba igual la palabra, pero ponía un punto sobre la letra o palabra que había cuestionado. Los puntos muestran inseguridad por parte del escriba, pero aún así los escribas no alteraban el texto porque éste era considerado como inalterable. La función principal de los masoretas era guardar, preservar y transcribir el texto. Los masoretas, que se originaron alrededor del 500 después de Cristo, sucedieron a los escribas primitivos. Los masoretas de Tiberias eran los más importantes y la familia de Ben Asher de Tiberias, con los que están asociados varios de los códices modelo, es especialmente renombrada. La obra de los masoretas es verdaderamente importante. Son más conocidos por un sistema de vocales y acentos que fueron inventados para el texto hebreo. Debemos recordar que el alfabeto hebreo solo tiene consonantes. Así, el Antiguo Testamento fue escrito con consonantes. Cuando finalmente ya no se habló el hebreo, el peligro de que la pronunciación apropiada del texto consonante pudiera perderse fue inminente. Para enfrentar el peligro, los masoretas, sobre las bases de sus tradiciones bien guardadas, insertaron puntos de vocales encima y debajo de la línea del texto. Los masoretas no estaban interesados solamente en cosas tales como la pronunciación correcta, también buscaban maneras y métodos por los cuales eliminar los errores de adición y omisión de los escribas. Ellos daban números a los versículos que contenían todas las letras del alfabeto. Calculaban la letra del medio, la palabra del medio y el versículo del medio del Pentateuco, así como el libro de los Salmos y el de toda la Biblia hebrea. De hecho, contaban todo lo que podía ser contado. Con estas salvaguardas, los masoretas, cuando terminaban de hacer una copia, podían entonces cotejar la exactitud de su trabajo antes de ser usado. Esto ilustra de forma breve la obra de los masoretas era de suma importancia. Los masoretas eran críticos textuales de primera clase, examinaban y evaluaban cuidadosamente todos los materiales textuales que le eran disponibles. De hecho, sus trabajos eran tan productivos y sus contribuciones tan grandes que nuestro texto hebreo hoy es a menudo nombrado el texto masorético. Esto ilustra de forma breve que la obra de los masoretas era de suma importancia. Los masoretas eran críticos textuales de la primera clase, examinaban y evaluaban cuidadosamente todos los materiales textuales que les eran disponibles. De hecho, sus trabajos eran tan productivos y sus contribuciones tan grandes que nuestro texto hebreo hoy es a menudo nombrado el texto masorético. Los escribas judíos siempre buscaban la perfección en la transcripción del texto. La evidencia de esto se encuentra en el Talmud, donde se establecía reglamentos rígidos para la preparación de las copias del Pentateuco que serían usados en las sinagogas. Uno de estos reglamentos eran que tenía que estar escrito sobre piel de animales limpios, unido con cuerda de animales limpios, la tinta debería ser de color negra, ninguna palabra debía ser escrita de memoria. Este estricto juego de reglamentos es un gran factor que ayuda a garantizar la transmisión precisa del texto del Antiguo Testamento.
Los masoretas tomaban precauciones meticulosas en sus enérgicos esfuerzos por detectar errores de los escribas. En marzo de 1948 se informó por primera vez el descubrimiento de antiguos manuscritos encontrados en los alrededores del Mar Muerto. Cuenta la historia que un muchacho árabe estaba buscando una cabra perdida y por casualidad tropezó con una cueva. Dentro de la cueva encontró algunas tinajas que contenían varios rollos viejos de cuero con escritura en ellos. ¿Qué eran esos rollos y por qué eran tan importantes? Se encontraron 7 rollos en el hallazgo original, el libro de Isaías con 54 columnas, un manual de disciplina de una secta judía que se especula que eran los esenios, un comentario sobre el libro del profeta Habacuc y una obra intitulada que luego pasó a llamarse el Génesis Apócrifo. Con un montón de información sobre el texto del Antiguo Testamento, ¿qué podemos pensar? ¿Es posible clasificar todo esto y llegar a algunas conclusiones definidas? Puesto que algunos materiales siguen sin ser publicados, un número de cosas son claras y pueden ser declaradas con confianza. Podemos añadir las declaraciones de 2 eruditos sobresalientes sobre el texto del Antiguo Testamento. La autenticidad del texto masorético se sostiene más alto que en ningún otro tiempo en la historia de la crítica textual moderna, un punto de vista que está basado en una evaluación mejor de la historia de la transmisión judía. Por tanto, debiera declararse explícitamente que, cuando estudiamos la Biblia como un todo, la incidencia de errores de copistas es en verdad estadísticamente muy pequeña. Aún, admitiendo la intrusión de errores ocasionales en el texto hebreo recibido, es notable cuán fielmente fue transmitido. El Códice de Alepo y el Códice de Leningrado son considerados como nuestros mejores manuscritos hebreos, pero no tiene fecha más allá de los siglos X y XI. Esto podría resultar una barrera difícil para el texto del Antiguo Testamento si no fuera por las defensas diseñadas y seguidas por los masoretas y por las reglas estrictas observadas por escribas judíos antiguos. Los masoretas fueron tan importantes en la transmisión del texto que nuestra Biblia hebrea moderna, conocida generalmente, es como el texto masorético. ¿Y ustedes qué piensan? Con el contenido de esta información, ¿qué les ha parecido relevante? ¿Han influido en nuestra vida el texto masorético, el trabajo meticuloso que ellos hacían con constante dedicación? ¿Ha influido en este tiempo? ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal, activar la campanita para después, cuando suba más material, ustedes sean los primeros en verlo. Dios lo bendiga.